bienvenidos a un nuevo video. Este video quise grabarlo en la calle para conocer la opinión de diferentes personas, pero no podía por la cuarentena. Entonces mi hija me dijo: papi, yo te ayudo. Ella es abogada y este año también será politóloga. Entonces me quedaba como anillo al dedo. Así que la invité y se las presento. Hola, mi nombre es Valeria y en esta ocasión voy a acompañar a mi papá en un video de pedagogía petetiana. Bueno, gracias, hija, muchas gracias, te amo mucho. Te amo. Bueno, el tema de hoy pues está relacionado con la imagen, ¿no? Vamos a hacer un análisis de la versión oficial de la independencia. Esa historia que a todos los contaron y más o menos la que todos tenemos acá dentro del imaginario colectivo. Vamos a hacer un análisis y una opinión crítica al respecto. Bueno, entonces mi hija fue estudiante de colegio y quiero preguntarte, Valeria, ¿qué te contaron en el colegio a ti de la independencia? ¿Qué te quedó a ti acá como en la memoria? Básicamente, ¿qué te quedó de la independencia? Pues básicamente me quedó que un pueblo que se cansó de los abusos de España, de la colonia española, y que decidieron alzarse en armas e iniciar una revolución independentista el 20 de julio de 1810. Y pues conformar la nueva, de allí nació la República de Colombia. Sí, esa es básicamente la versión oficial. Muy bien, hija. Y eso es lo que quiero que me ayudes a analizar. Bueno, entonces empecemos. Valeria, ¿cómo estaba conformada la sociedad de esa época de la Nueva Granada? Era piramidal, si lo recuerdas. Entonces, ¿cómo estaba conformada? Pues piramidalmente no recuerdo, pero estaban los criollos, los mestizos, los mulatos, los negros, los indígenas y los zambos. Ok, muy bien, muy bien. Vale, los criollos estaban arriba de la pirámide social. Bueno, antes que el Que rey. los españoles. Que los españoles nacidos en España. Muy bien, muy bien. Bueno, Valeria, entonces, los criollos, ¿sabes quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles que nacieron en Nueva Granada, o sea, acá en este territorio. O sea, los criollos eran una mezcla entre españoles e indios. No, eran hijos de un español con una española que había nacido en Colombia, en Nueva Granada. Nada que ver con negros ni con indios, nada, nada. Absolutamente nada que ver. Totalmente españoles. Completamente. Ah, bueno, vea, hay que tener en cuenta ese dato bien curioso, porque resulta que quiero contarte que los que lideraron el proceso de independencia, o sea, los que llevaron a la gente a decirle, levantémonos contra la corona, fueron los Criollos. Fueron los criollos. Que es lo que normalmente la gente confunde con los mestizos, que los mestizos sí es la combinación entre un español y un indígena. Exacto, Valeria. Entonces ¿Qué? imagínate, entonces ese término que siempre hemos empleado de que es que esto es criollo, hombre, está muy mal empleado. Criollo es que es de papá y de mamá español, ¿ah? Ok, no, bien equivocados en ese tema, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien. Valeria, entonces, si los criollos son españoles y se pelearon contra los españoles de la corona, en otras palabras, ¿qué fue la independencia? Pues si lo llegamos a analizar bien, realmente los criollos fue una guerra entre españoles nacidos en España y españoles nacidos en Colombia. O sea, fue una guerra entre hermanos. Una guerra entre hermanos, eso te iba a decir. Fue una guerra entre hermanos. Hubo un relevo del poder. Así que este término de la independencia se está perdiendo, ¿no? Porque se pelearon fue los europeos, que se pelearon acá. ¿Y por qué se pelearon? Pues si de pronto miramos un poquito y analizamos más la historia, nos damos cuenta que eso del amor a la patria y todo este cuento que nos enseñó la historia oficial no es tan así. Si nos llegamos a dar cuenta, los criollos realmente lo que querían era gobernar una república independiente para dejar de rendirles tributo a la corona española y que fueran ellos quienes cobraran directamente a los habitantes de la población
unos tributos para que ellos se enriquecieran y pudieran seguir ostentando el poder sin tener que depender de una corona española. Valeria, ¿yo sabes cómo lo veo? Como que el papá es el dueño de la empresa y deja al hijo como gerente. Y el hijo ya gerenciando toda la empresa se llena de esa ambición de poder y se le ocurre matar al papá para quedarse con la empresa. Siempre se basa y se reduce en el poder, siempre. Cuando la persona se da cuenta que puede llegar a obtener el poder, hace lo que sea. En este caso, pues iniciar toda una revolución oculta, porque era oculta su objetivo de querer gobernar y ostentar el poder. Eso era lo que querían. Imagínate que la historia nos cuenta, bueno, la historia oculta, porque esa es la que toca escarbar e indagar muy bien, que lo que ellos estaban buscando era precisamente que no hubiese una revolución del pueblo como pasó en Francia. Entonces se inventaron ellos se anticiparon a esta revolución. Tremenda, ¿no? Totalmente. Qué engaño, qué engaño. Y fíjate que si tú miras el acta de independencia, aquella con la cual le dimos origen a la república por la cual tú y yo cantamos el himno, ahí dice algo más o menos así, que ellos juran defender con su vida hasta la última gota de sangre la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y al rey séptimo Fernando de España. O sea, seguimos en lo mismo. Seguíamos rindiéndole pleitesía y siguiendo toda la cultura española, o sea, seguía inmersa en esta nueva república de Colombia. Ok, bueno Valeria, tú me haces pensar algo muy muy triste. Realmente los españoles cuando llegaron acá le masacraron los indios. Hay algunos que están diciendo que no, que ellos hicieron un aporte cultural, que mire que nos hicieron un aporte genético, que ellos nos hicieron un aporte científico, etcétera, etcétera, y que la prueba es que los ingleses se acabaron con los indígenas y que los españoles se mezclaron con nosotros. Falso. Los ingleses llegaron con sus familias allá y no se mezclaron. Los españoles llegaron acá, solo los hombres. Y entonces, ¿a quién buscaron? A las indias. ¿Y por qué están las ciudades del modelo español? Porque empezaron a adaptar el lugar donde se iban a quedar a vivir definitivamente. Por eso la prueba está en que acabaron con todos los indios prácticamente. Los que quedan fueron los que se escondieron. ¿Y qué es lo triste, Valeria? Que ellos, que son los más afectados, para ellos la independencia no existió, para nada. Incluso la educación que quedó en manos de la Iglesia Católica nos dio la versión de que ellos eran unos salvajes sacacorazones. Sí, en la mente de los colombianos está que los españoles, quienes eran unos héroes, como así nos lo pintaron siempre, llegaron a un mundo completamente salvaje, a querernos culturizar, bueno, a querer culturizar a los indígenas que había en esa época, porque eran politeístas, porque eran ignorantes, porque pues tenían que hacerlo y pues les hicieron fue un favor a esos indígenas. Y pues es lo triste es que no hay en la mente de un colombiano un recuerdo de lo que era la tradición indígena, que significaba la relación con la naturaleza, cuáles eran las culturas y las costumbres que tenían con respecto a la relación en familia, a las tribus y demás. No hay ningún recuerdo. Es más, el único recuerdo que hay en la memoria de un colombiano con respecto a un indígena es estigmatización. Es que el indígena es pobre, es que el indígena es flojo, es que incluso si queremos ofender a alguien le decimos indio. Entonces, pues, demasiado triste. Y esa es la gente que va a las iglesias a adorar a Dios, ¿no? No todos, no, pero muchos. Por favor, muy mal contado esto y muy mal entendido. Vamos a corregir eso. Por eso está la imagen que tenemos acá. Aquí tenemos al soldado español escribiendo la historia con la sangre del indio. Porque la historia siempre la van a contar los que ganaron. La van a acomodar a su estilo. Ellos hicieron verlos a ellos como unos salvajes. Mentira. Los europeos toda la vida habían luchado, se habían matado unos a los otros en la locura de los imperios, más las cruzadas. Les parece poquito como masacraron a los árabes.
la Edad Media, 1000 años, del siglo IV al 1400, la Inquisición, quemar gente, desmembrarla, matarla. Eso eran los que eran civilizados. ¿Y qué hicieron con los indígenas? Miren cómo quedaron los restos fósiles de los indígenas. Triturados quedaron. Y compárenlo con los restos fósiles de los indígenas antes de que llegaran ellos. Divinos, muy bien enterrados, muy bien conservados. Bueno, Y esta es una invitación que yo le quiero hacer a todos los jóvenes, principalmente a quienes están en este momento en la educación media escolar, o sea, en el colegio, en bachillerato y en primaria, a que tengan un pensamiento crítico, a que no se queden con lo que les dice el profesor, de dicte y copie, sino que vayan más allá de pensar de pues qué es realmente lo que pasó y de querer investigar un poco más allá. De pronto la universidad sí se presta un poco más para que pues tengamos ese pensamiento crítico y eso que pues también restringido, pero los invito a eso, que realmente el conocimiento que se transmite en los colegios es el 1% de lo que pueden descubrir en todo lo que pueden llegar a investigar. bueno, este fue el video con mi hija Valeria Campos. Hija, gracias hija. Un abracito, un besito y chao, chao. Chao.